Times Square, Nueva York, sábado 14 de diciembre de 2019. Eran las 8:47 de la noche cuando una familia de 4 personas, padre, madre y 2 hijos menores, salió corriendo entre la multitud, visiblemente alterados. Cruzaron la Séptima Avenida sin mirar, ignorando taxis, luces y al gentío navideño. Nunca más se los volvió a ver. Las cámaras captaron su carrera desesperada hasta una boca de metro, y ahí se desvanecieron. No dejaron pertenencias, notas ni denuncias. Ni siquiera los registros de sus celulares ayudaron. Fue como si se hubieran desvanecido en el aire. Durante años, el caso fue archivado como otro misterio sin resolver de la gran ciudad, hasta que, en abril de 2024, unos operarios encontraron por casualidad un túnel oculto bajo Times Square con una escultura macabra, hecha de huesos humanos, cuidadosamente ensamblada. ¿Qué le ocurrió realmente a esta familia? ¿De qué huían? ¿Y quién los esperaba allá abajo? Suscríbete y déjame tu teoría al final. Esta historia apenas comienza. Se llamaban los Farrow, Jonathan, Elaine, Lucy y Samuel. Él era profesor universitario, ella diseñadora gráfica freelance. Vivían en un apartamento pequeño pero acogedor en Brooklyn, donde cada rincón hablaba de una vida organizada, tranquila y amorosa. Jonathan tenía 42 años y enseñaba historia contemporánea en NYU. Sus colegas lo describían como un hombre meticuloso, con una fascinación casi obsesiva por las civilizaciones antiguas. Elaine, de 38, trabajaba desde casa. Se especializaba en diseño editorial y solía publicar en su blog artículos sobre tipografía, arte urbano y símbolos ocultos en la arquitectura de Nueva York. Lucy, la hija mayor, tenía apenas 10 años, silenciosa, observadora. Su maestra decía que escribía cuentos oscuros que no parecían salir de una niña de su edad. Samuel, el menor, tenía 6. Era alegre, curioso y solía hablar solo, como si tuviera un amigo imaginario, o no tan imaginario. A simple vista, eran una familia más entre las millones que viven en la ciudad que nunca duerme. Pero si uno se detiene, si examina las piezas con atención, hay cosas que no terminan de encajar. Jonathan llevaba meses investigando un tema que parecía alejado de su especialidad: los antiguos túneles sellados bajo Manhattan. Le decía a Elaine que estaba trabajando en un artículo, pero nunca escribió una sola línea. En cambio, pasaba horas en archivos municipales, estudiando planos olvidados, grabados antiguos y diarios de exploradores urbanos. Incluso se contactó con ex empleados del metro de Nueva York, buscando información sobre tramos clausurados, accesos olvidados o rumores de pasajes que nunca aparecieron en los planos oficiales. Elaine empezó a notarlo distante, cada vez más tenso. A veces se levantaba en mitad de la noche para revisar sus notas, como si temiera que alguien se las robara. Había días en que bajaba al sótano del edificio durante horas, solo, sin razón aparente. Comenzó a instalar cámaras de seguridad dentro del apartamento, sin explicarle nada a su esposa. Pero Elaine también cambió. Empezó a dibujar compulsivamente una figura, una espiral invertida, rodeada de lo que parecían ser huesos y símbolos que no reconocía. Su escritorio se llenó de esas imágenes. Algunas estaban escondidas, otras en lugares evidentes. Cuando Jonathan le preguntó, ella decía que simplemente le venían a la mente, como si las recordara de algún lugar, aunque no sabía de dónde. Y luego estaba Lucy. Días antes de la desaparición, Lucy le dijo a su abuela por teléfono: «Papá encontró algo en la oscuridad. Dijo que no debemos decirle a nadie, pero a veces, cuando cierro los ojos, creo que esa cosa ya vive con nosotros». Samuel también comenzó a comportarse extraño. Llenaba hojas con dibujos de túneles subterráneos, personas sin rostro y lo que parecía ser una figura enorme hecha de brazos y cráneos. Una de esas hojas, según registros posteriores, fue encontrada dentro de su mochila escolar. La maestra pensó que era parte de un juego, hasta que los Farrow desaparecieron. La última semana antes de su huida estuvo llena de señales sutiles que nadie supo leer a tiempo. Jonathan retiró en efectivo todo el dinero de sus cuentas. Elaine dejó de enviar trabajos a sus clientes, pero no explicó por qué. Cancelaron las clases de los niños, dejaron de responder mensajes de familiares y comenzaron a recibir paquetes sin remitente.
cajas negras, sin etiquetas. El portero del edificio declaró que uno de esos paquetes emitía un leve zumbido. La noche del 14 de diciembre fue particularmente fría. Nueva York se preparaba para la Navidad y Times Square rebosaba de luces, turistas, música, cámaras y risas. Los Farrow no tenían motivos aparentes para estar allí. No tenían reservas en restaurantes, ni entradas para ningún espectáculo. Pero a las 8:11 p.m., las cámaras del metro los captaron ingresando en la estación 49th Street. Caminaban apresurados, los padres con gesto adusto, los niños tomados de la mano. A las 8:23 p.m. salieron nuevamente a la superficie por la calle 47. Según un analista de seguridad, sus rostros mostraban una mezcla de miedo y urgencia, como si huyeran de algo o de alguien. La madre miraba hacia atrás constantemente, como si esperara que alguien lo siguiera. Y luego ocurrió la escena más desconcertante de todas. A las 8:47 p.m., la familia entera aparece en una cámara de seguridad corriendo en plena Times Square. El padre lleva una mochila al hombro. La madre sujeta con fuerza a los niños. Ninguno grita. Ninguno intenta pedir ayuda. Corren como si supieran exactamente a dónde van. Desaparecen por la boca de metro de la calle 42. Nunca se los volvió a ver. No hay cámaras que los capten bajando. No hay registros de que hayan abordado ningún tren. Los torniquetes no marcan ninguna tarjeta. No dejaron rastro alguno, simplemente se esfumaron. Lo más inquietante es que, según el registro digital de movimiento del metro, ninguno de los trenes circuló por esa vía durante los siguientes 12 minutos por mantenimiento. En teoría, el túnel debía estar vacío. Lo que siguió fue un desconcierto total. Los abuelos de los niños llamaron a la policía cuando, tras 2 días, no lograron comunicarse con la familia. La primera hipótesis fue una huida voluntaria, quizás motivada por problemas mentales. Pero los Farrow no tenían antecedentes. Las cámaras mostraban una secuencia extraña, sí, pero nada que probara un crimen. La policía no consideró el caso prioritario. Fue solo cuando un video viral comenzó a circular, una grabación de un turista que, sin saberlo, captó a la familia corriendo entre la multitud, que la historia ganó notoriedad. Miles comenzaron a especular. ¿Una secta? ¿Una conspiración? ¿Algo sobrenatural? Un detalle en particular desató aún más controversia. En una de las capturas del video, si se amplía la imagen, puede verse algo detrás de ellos. Un hombre con gabardina gris, rostro cubierto por una máscara negra, que parece seguirlos a pocos metros. Lo extraño es que ninguna otra cámara captó a ese sujeto, como si solo existiera en ese fragmento, o como si supiera cómo evitar ser registrado. Pero esta parte, y lo que ocurre después, lo abordaremos más adelante. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia ya te ha dejado con la piel de gallina, deja tu me gusta y suscríbete. Ayuda muchísimo para seguir investigando y narrando estos casos. Además, me encantaría leer tu opinión. ¿Crees que la familia Farrow descubrió algo que no debía? ¿O simplemente se dejaron llevar por una paranoia colectiva? Déjamelo en los comentarios, porque lo que viene es aún más perturbador. La desaparición ocurrió en apenas minutos, pero para quienes han revisado los videos, los registros y las declaraciones, ese instante parece contener una eternidad de preguntas sin respuesta. Las últimas imágenes claras de los Farrow corresponden al momento en que bajan por las escaleras de la estación 42nd Street, una de las más transitadas de Nueva York. Era sábado por la noche. Había miles de personas alrededor. Pero de alguna manera, la familia logró escabullirse, sin que nadie los detuviera, sin que nadie notara lo inusual de la escena. Lo primero que llamó la atención a los analistas forenses fue la precisión con la que se movían. No improvisaban, no buscaban ayuda, no vacilaban, caminaban directo hacia un destino que para ellos ya estaba decidido, como si supieran que era el único camino posible. Las cámaras del vestíbulo los captan hasta el umbral de la plataforma de la línea 1. Ahí ocurre algo que, hasta hoy, nadie logra explicar. La familia gira hacia un corredor lateral. Ese pasillo, según los planos oficiales, lleva a un cuarto de mantenimiento cerrado al público. Sin embargo, los Farrow entran sin dificultad. La puerta estaba entreabierta, como si alguien los esperara.
o como si sabían que estaría así. Tras eso, la oscuridad. No hay más imágenes. Las cámaras internas de esa sección, según los informes, estaban fuera de servicio desde hacía años. Nunca fueron reparadas porque, oficialmente, esa zona debía permanecer cerrada. Una patrulla del NYPD fue enviada días después, cuando la desaparición fue oficialmente declarada. Revisaron el cuarto de mantenimiento. Nada extraño. Un par de herramientas, una silla rota y una puerta metálica soldada desde hace décadas. Un sello oxidado impedía abrirla. No había señales de que hubiera sido forzada. Pero alguien mintió. Años más tarde, cuando el caso fue reabierto, un empleado jubilado del metro reveló algo perturbador. Dijo que, años atrás, él mismo había visto a Jonathan Farrow rondar esa misma estación. No una, sino varias veces, a veces solo, a veces con un hombre alto, delgado, siempre con guantes negros. Nunca lo identificaron. Según su testimonio, Jonathan le preguntó por la puerta falsa del túnel sellado. Aquel trabajador, creyendo que se trataba de una broma o de alguna investigación académica, le dijo que efectivamente existía una entrada falsa, construida para despistar exploradores urbanos, pero que detrás de ella no había nada, solo escombros, humedad y concreto agrietado. La existencia de esa puerta falsa no figura en ningún plano oficial y, sin embargo, está allí. Pero volvamos al día de la desaparición. A las 8:56 p.m., un conductor de tren que pasaba por la línea 1 reportó algo extraño. Un apagón parcial en el tramo entre la estación 42nd Street y la 34th. Afirmó haber visto una sombra moverse dentro del túnel, a pesar de que ningún trabajador tenía autorización para estar allí en ese momento. Lo reportó como una posible intrusión. Nadie le dio importancia. A las 9:03 p.m., el sistema automatizado de ventilación detectó una variación en la presión del aire en ese mismo sector. Según los técnicos, esa variación solo ocurre cuando una compuerta interna, de las que se usan para acceso técnico, se abre, pero ninguna estaba programada para abrirse. Ninguna debía estar operativa. Los sensores lo registraron, pero nadie investigó. Esa noche nadie más volvió a ver a los Farrow. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Sus celulares quedaron inactivos. Las tarjetas bancarias no volvieron a usarse. Las redes sociales permanecieron estáticas. Era como si se hubieran borrado del sistema, pero lo más inquietante es lo que dejaron atrás. En el apartamento familiar de Brooklyn, todo estaba ordenado. Nada sugería una mudanza ni un viaje. No faltaban objetos de valor. El refrigerador estaba lleno. Los cepillos de dientes seguían en su lugar. Pero en el dormitorio principal, la policía encontró una libreta escondida bajo el colchón de Jonathan. Cada hoja contenía dibujos de túneles, en espiral, interminables, oscuros. Algunos estaban acompañados de palabras escritas con letra temblorosa. Voces, puerta. No es un mito. Regresará. En una página había un croquis de Times Square con una marca roja sobre un punto sin identificar, justo sobre la zona donde, años después, se hallaría el túnel oculto. En la habitación de Lucy, bajo la cama, encontraron una grabadora antigua. Contenía una única cinta, con un audio confuso. Ruido blanco, zumbidos y una voz que se escucha apenas durante unos segundos. No se distingue con claridad. Parece repetir la misma palabra una y otra vez. Ketar, Ketar, Ketar. Ningún lingüista ha logrado identificar qué significa eso. No corresponde a ningún idioma conocido. La desaparición fue oficialmente declarada como fuga voluntaria bajo circunstancias desconocidas, pero algo en la escena, en el ambiente, en los detalles, indicaba lo contrario. Era más como una entrega, como si hubieran bajado por voluntad propia, sabiendo que ya no habría regreso. El caso fue noticia durante semanas, alimentando teorías conspirativas y documentales de segunda, pero como ocurre con tantas historias sin respuesta, el tiempo la enterró en el olvido, hasta que un descubrimiento casual lo cambió todo. Pero antes de contarte lo que encontraron, quiero hacerte una pregunta. Si tú descubrieras una puerta secreta, olvidada, oculta bajo la ciudad, ¿la abrirías? Aunque algo te dijera que lo que hay detrás no pertenece a este mundo.
Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Y si esta historia te tiene tan atrapado como a mí, recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que sigue. Porque la parte más oscura aún no ha sido revelada. El primer informe policial fue escueto. 4 personas desaparecidas sin rastro, sin testigos, sin pruebas de violencia. Los agentes asignados al caso lo trataron como una huida familiar, posiblemente motivada por razones personales o psicológicas. Lo que no podían explicar, simplemente lo omitían. Los Farrow no tenían antecedentes de problemas mentales ni signos de peligro inminente. Pero al carecer de pruebas concretas de delito, la investigación inicial fue limitada. Solo una patrulla revisó la estación donde se los vio por última vez. No se emitieron alertas interestatales, ni se activaron protocolos de búsqueda amplia. La familia extensa, los padres de Jonathan y Elaine, exigieron más recursos, pero todo se encontró con una burocracia fría y lenta. La oficial a cargo, la teniente Maria Hopkins, declaró a la prensa: "No hay evidencia de crimen. Todo apunta a una desaparición voluntaria. Seguiremos investigando, pero sin alarmismos". Los medios locales cubrieron la historia durante unos días. "Familia desaparecida en Times Square", decían los titulares. Algunos programas sensacionalistas sugirieron vínculos con cultos urbanos, experimentos del gobierno o redes de tráfico. Pero sin evidencia tangible, el caso fue sepultado por la marea de noticias diarias de la ciudad. Mientras tanto, los abuelos de Lucy y Samuel recorrían hospitales, estaciones, refugios y hasta iglesias. Pegaron carteles, ofrecieron recompensas, contrataron un investigador privado, pero nada, ni una pista, ni una cámara adicional, nada. El investigador privado Andrew Stein siguió las pocas huellas disponibles, reunió imágenes de cámaras de seguridad privadas, habló con trabajadores del metro y con algunos exploradores urbanos que conocían las entrañas de Manhattan. Lo que descubrió fue inquietante. Un vagabundo que vivía en túneles abandonados cerca de Penn Station le dijo algo que lo dejó helado. "A veces escucho pasos donde no hay nadie, risas de niños y una voz que susurra palabras que no entiendo, como oraciones, como si rezaran bajo la tierra". El testimonio fue descartado como delirio de un sin techo, pero Stein no lo olvidó. Más adelante, logró encontrar una grabación privada no utilizada por la policía de una cámara de seguridad de un comercio cercano a la estación 42. En ese video se ve brevemente a la familia Farrow antes de entrar al metro, pero también aparece el mismo hombre con gabardina gris y máscara negra. Está parado en una esquina inmóvil observándolos. Y lo más inquietante, en el reflejo de una vitrina se ve que el hombre no tiene sombra. Stein llevó la evidencia al NYPD. No recibió respuesta. Días después fue asaltado en su oficina. Se llevaron solo una carpeta, la del caso Farrow. No había cámaras en el edificio ese día. El informe policial del robo fue escueto. Robo común. Con el paso de las semanas, el silencio se volvió sepulcral. Ni los bancos, ni las compañías telefónicas, ni los sistemas de transporte detectaron más actividad relacionada con la familia. Las redes sociales fueron abandonadas. Las últimas búsquedas en la laptop de Jonathan eran sobre túneles olvidados, cultos precolombinos y algo llamado La arquitectura del abismo, un libro inexistente en bibliotecas comunes, pero mencionado en foros profundos de Internet como parte de una corriente oculta de estudios sobre estructuras prohibidas bajo ciudades modernas. La búsqueda ciudadana comenzó a apagarse. Incluso las publicaciones virales dejaron de circular. Era como si el caso se disolviera en el aire. Pero hubo una excepción. Una mujer llamada Regina Valdés, guía de recorridos urbanos y exploradora profesional, decidió investigar por su cuenta. Llevaba años estudiando las catacumbas subterráneas de Nueva York, pasajes de servicio, túneles de vapor, estructuras olvidadas desde el siglo XIX. Al enterarse de los dibujos de Jonathan y de su interés en los planos antiguos, Regina conectó los puntos. Afirmó que efectivamente había túneles sellados bajo Times Square que no figuraban en mapas oficiales. Algunos eran previos al metro moderno,
otros construidos durante la Segunda Guerra Mundial como refugios secretos. Junto a un pequeño grupo, comenzó a explorar zonas prohibidas. Bajaban de noche, esquivaban sensores, registraban todo en video. Las primeras semanas solo encontraron escombros, ratas y humedad. Pero una noche de enero de 2020 encontraron algo anómalo. Una pared de concreto que sonaba hueca. Marcaron la ubicación. Se proponían regresar con más equipo. Pero a la semana siguiente, el acceso fue bloqueado por personal de mantenimiento del metro, sin previo aviso, sin explicación. El grupo recibió un correo anónimo. Deténganse. Hay cosas que deben permanecer selladas. No es un juego. Regina intentó contactar a medios. Nadie publicó su historia. Abrió un canal alternativo en Internet, pero fue cerrado por infracciones no especificadas. Su cuenta de correo fue hackeada. Su número de teléfono dejó de funcionar por interferencia técnica. Luego desapareció de las redes. Algunos dicen que se mudó. Otros creen que la silenciaron. Durante los años siguientes, el caso fue olvidado. Solo los más obsesivos lo recordaban. Hasta que, en abril de 2024, todo cambió. Operarios de la ciudad realizaban una intervención de rutina bajo Times Square, trabajos de reforzamiento estructural en zonas cerradas. El equipo detectó una anomalía en la resonancia del concreto. Golpearon una pared falsa y detrás de ella un túnel sellado. No figuraba en ningún plano. No tenía marca ni ventilación. Fue abierto con herramientas especializadas. Lo que encontraron dentro dejó a todos en estado de shock. Era un espacio circular de unos 5 metros de diámetro. Las paredes estaban cubiertas por dibujos extraños en lo que parecía ser sangre seca. En el centro, una escultura. Pero no era una escultura común. Era una figura de casi 2 metros, ensamblada con huesos humanos. Cráneos, fémures, costillas articulados con alambres oxidados. No como una obra improvisada, sino con una intención ceremonial. Tenía forma humana, pero sus proporciones eran antinaturales. 4 brazos, cabeza alargada, una espiral en el pecho. En la base, una inscripción hecha con una mezcla de ceniza y resina. Ketar regresa. El análisis forense fue inmediato. Los huesos pertenecían a 4 personas, 2 adultos, 2 niños, pero no pudieron confirmarlo oficialmente. El ADN estaba dañado. No fue posible una identificación concluyente. Aún así, muchos creen que eran los Farrow. Todo apuntaba a eso. Los dibujos en las paredes coincidían con los de Jonathan, la espiral con los de Elaine, y los restos tenían las proporciones exactas de los niños. Pero había un detalle más. Dentro del cráneo central, oculto en la cavidad, se halló un pequeño objeto, una cinta de casete, idéntica a la encontrada en la habitación de Lucy. El audio es apenas audible, un zumbido constante, y al fondo, una frase repetida en un susurro que hiela la sangre. Ya abrimos la puerta, pero no sabemos si podremos cerrarla. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué crees que ocurrió allí abajo? ¿Un sacrificio? ¿Un ritual? ¿O algo que aún no logramos entender? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta si este relato te atrapó, suscribirte y activar la campanita para seguir esta historia hasta el final. Porque aún falta lo más aterrador, las teorías que surgieron después y las preguntas que nunca tendrán respuesta clara. Cuando las imágenes de la escultura comenzaron a circular entre círculos reducidos de investigadores independientes, la reacción fue inmediata. Era algo grotesco y al mismo tiempo hipnótico. La figura hecha de huesos humanos, cuidadosamente ensamblada, parecía tener una intención más allá de lo artístico o simbólico. No era una simple representación macabra, era un mensaje, un sello, una advertencia. La policía intentó contener la filtración, pero era demasiado tarde. Una fotografía del hallazgo apareció primero en un foro de exploradores urbanos, luego en Reddit y finalmente en medios alternativos de investigación paranormal. Se desató una tormenta de especulación que forzó al NYPD a reabrir oficialmente el caso Farrow, ahora bajo la categoría de posible crimen ritual. Pero los investigadores pronto se enfrentaron a un obstáculo mayor. El túnel había sido cerrado de nuevo. Según los operarios que lo descubrieron,
El acceso fue tapiado apenas días después por orden directa del Departamento de Seguridad Nacional, bajo pretexto de riesgo estructural y biológico. Pero ninguno de los trabajadores volvió a hablar del tema. 2 de ellos renunciaron misteriosamente. Uno desapareció semanas después en circunstancias que aún no han sido explicadas. La investigación oficial quedó paralizada. Aún así, algunos elementos emergieron por canales no oficiales. Uno de los técnicos forenses filtró un informe preliminar del contenido hallado en las paredes del túnel. Las inscripciones no correspondían a ningún idioma conocido, pero algunos símbolos coincidían con patrones hallados en manuscritos apócrifos, como el Codex Serafinianus y el Voynich. Además, había fragmentos fonéticos similares a invocaciones sumerias, pero distorsionadas, como si fueran imitaciones defectuosas de un lenguaje primigenio. Lo más perturbador era la imagen pintada justo detrás de la escultura, una espiral descendente que parecía hundirse en el concreto mismo. Los forenses aseguraron que, al tocar la pared, podían sentir una leve vibración, como si el centro de la espiral emitiera un pulso. El análisis de la cinta de casete hallada dentro del cráneo confirmó que había sido manipulada con tecnología analógica rudimentaria. Se escuchaba una voz femenina repitiendo: Ketar se alimenta, Ketar se alza, Ketar abre la segunda puerta. La voz fue identificada como coincidente con un patrón fonético similar al de Elaine Farrow, pero esto no pudo ser confirmado con certeza. La teoría más escalofriante que surgió en esos días la formuló un antropólogo forense retirado, el doctor Micael Ortega. En una entrevista que luego fue eliminada de Internet, Ortega propuso que la escultura no era solo un tributo o una advertencia, era un pilar de anclaje. Según su interpretación, ciertas culturas ancestrales creían que el mundo físico estaba conectado a otras capas de existencia mediante estructuras que servían como puntos de acceso. Estos anclajes eran construidos con restos humanos no como símbolo, sino como canal, como si los huesos conservaran una carga energética capaz de mantener una puerta abierta o cerrada. Lo inquietante es que Ortega aseguró haber visto antes una figura similar. Décadas atrás, en un viaje a Perú en una cueva no registrada, halló un altar construido con huesos humanos, casi idéntico, y en sus palabras, también había una espiral. También escuchamos susurros, pero nunca lo denunciamos. Sabíamos que no nos creerían. Días después de hacer esa declaración, Ortega sufrió un accidente doméstico, cayó por las escaleras de su casa, murió en el acto. Al menos, eso dice el informe oficial. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Quién o qué es Ketar? Varios investigadores comenzaron a cruzar registros de nombres, símbolos y cultos urbanos. Descubrieron que el término Ketar aparece esporádicamente en textos ocultistas del siglo XIX, especialmente en documentos vinculados a sociedades esotéricas de Nueva York y Londres. Algunos de estos textos lo mencionan como el que duerme en la columna sin tiempo, otros como el que vive debajo del pulso de las ciudades. Una conexión destacada provino del diario de un arquitecto llamado Benjamin Rourke, quien trabajó en los primeros planos del metro de Nueva York en 1901. En uno de sus diarios escribe lo siguiente: hoy sellamos el acceso final. Nadie debe entrar allí. Si la espiral se activa, la ciudad misma se hundirá. Ketar no debe ser perturbado. No otra vez. Este fragmento fue considerado alucinación, producto del delirio senil de Rourke. Pero el diario fue hallado justo en la misma zona donde estaba el túnel oculto. Fue almacenado durante décadas en los archivos subterráneos de la Biblioteca Pública de Nueva York, sin ser catalogado oficialmente. ¿Y si Jonathan Farrow había descubierto todo esto? ¿Y si los dibujos de Elaine, los cuentos de Lucy y los delirios de Samuel no eran invención, sino eco de algo real que los rodeaba? Durante los años previos a su desaparición, el patrón de sus investigaciones coincidía con los puntos donde existen leyendas urbanas sobre personas que escuchan voces, donde animales desaparecen sin explicación, o donde se reportan temblores sin causa sísmica. La familia pudo haber seguido un rastro, directo hacia algo que muchos decidieron ignorar, pero hay más. Una grabación inédita de seguridad, no entregada al público,
fue revelada por un exanalista digital del metro. Se trata de un audio de frecuencia baja captado en los sensores acústicos de la línea 1, la noche del 14 de diciembre de 2019. Durante 27 segundos, el sistema captó un sonido constante que no coincidía con ninguna maquinaria conocida. Luego, se escucha lo que parece ser un canto, una especie de letanía repetida por varias voces, y al final, una explosión de zumbido que colapsó el sensor. Fue la misma hora en que los Farrow fueron vistos por última vez. El caso fue finalmente declarado como investigación suspendida por falta de pruebas concluyentes. El túnel fue sellado otra vez, esta vez con concreto armado. La figura fue retirada, los restos almacenados en una bóveda especial. El audio jamás fue liberado oficialmente, pero quienes han visto el rostro de la escultura de huesos dicen que tenía una mueca imposible, como si sonriera, como si supiera algo que nosotros aún no comprendemos. Y entonces uno no puede evitar preguntarse, ¿quién construyó eso? ¿Fueron los Farrow o simplemente fueron usados como material? Muchos aseguran que aún hay otros túneles, otras puertas, que el anclaje hallado bajo Times Square no es el único, que lo que vive ahí abajo sigue esperando. Antes de contarte las teorías más oscuras que surgieron luego, quiero invitarte a reflexionar. ¿Y si existe algo más antiguo que nuestra ciudad, más profundo que nuestras raíces? ¿Y si ciertas desapariciones no son secuestros ni accidentes, sino convocatorias? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta si esta historia te atrapó, suscribirte y activar la campanita. Porque ahora llegamos al corazón del misterio, a las teorías, a las posibilidades más inquietantes, a aquello que no podemos explicar, pero tampoco ignorar. Después de que el túnel fue sellado por segunda vez y los restos extraídos, lo único que quedó fueron preguntas. Ninguna autoridad se pronunció oficialmente. Ninguna investigación fue publicada. Lo que debía provocar una ola de indignación pública pasó como un susurro que nadie quiso oír. Tal vez porque, en el fondo, algo en nosotros prefiere no saber. Y sin embargo, la historia no terminó allí. En las semanas siguientes al hallazgo, comenzaron a surgir teorías. Algunas rozaban lo absurdo. Otras, sin embargo, parecían tener demasiado sentido. La primera y más lógica fue la del crimen ritual. Los Farrow habrían sido captados por una secta secreta que opera en los túneles abandonados de la ciudad. Esta secta, según la teoría, venera a una entidad ancestral, Ketar, y usa huesos humanos para crear ofrendas. Jonathan, al investigar demasiado, habría sido identificado como un candidato. Elaine, atrapada entre el miedo y la influencia de su esposo, habría seguido el camino. Los niños quizá fueron vistos como el sacrificio perfecto, puros, sin corromper. Pero esta teoría se derrumba cuando se analizan las evidencias. No hay registros de otras víctimas, ni rituales previos documentados en Nueva York. Tampoco hay rastros de movimiento de otras personas en la escena. Todo parece haber sido hecho por ellos mismos. Lo que nos lleva a la segunda teoría, la posesión. Algunos investigadores creen que Jonathan descubrió algo que lo quebró mentalmente, que su contacto con ciertos símbolos, túneles o textos abrió una grieta en su conciencia, que la entidad conocida como Ketar no es un ser físico, sino una forma de infección psíquica, una idea viva, un pensamiento que se introduce en la mente como un virus y lo transforma todo. Según esta hipótesis, la familia fue víctima de una especie de llamado desde lo profundo. No huyeron, respondieron, y lo que hicieron allá abajo, lo hicieron por voluntad propia, porque ya no eran ellos. Pero hay una tercera posibilidad, la más inquietante de todas. ¿Y si Ketar no es un mito ni una entidad simbólica? ¿Y si es real? Una fuerza subterránea, antigua, anterior a nuestra civilización. Algo que siempre estuvo allí, bajo Manhattan, antes de que existiera Nueva York. Un núcleo de energía, conciencia o materia no identificada que se manifiesta cuando se cumplen ciertos patrones, cuando alguien encuentra las coordenadas exactas, cuando alguien como Jonathan Farrow une los fragmentos correctos y al hacerlo abre una puerta que no debería existir, una puerta que nunca debió ser tocada.
Según algunos textos ocultos encontrados en bibliotecas digitales profundas, Ketar está vinculado con una geometría imposible, una arquitectura que no puede existir en nuestro plano, pero que se manifiesta cuando se distorsionan los símbolos del espacio. Espirales, puertas falsas, escaleras sin destino, túneles sellados, el dibujo de Elaine, la espiral de Lucy, la figura de Samuel. Todo era parte de un patrón. Y cuando ese patrón se completa, Ketar responde. Hay quienes dicen que otras familias han desaparecido en circunstancias similares, en otras ciudades, en otros túneles, que las autoridades lo saben pero lo ocultan, que sellar el túnel no fue una medida de seguridad, sino un acto de contención, como encerrar una herida abierta antes de que sangre más. Y aquí viene la reflexión más perturbadora de todas. ¿Qué pasaría si no se tratara solo de una familia? ¿Qué si Ketar está creciendo? ¿Qué si la escultura hecha con huesos era solo una señal de que ya no está dormido? Hoy, Times Square sigue lleno de luces, de gente, de risas, pero bajo sus pies, en la oscuridad, algo fue tocado, algo fue invocado, algo fue despertado, y no sabemos si volverá a dormir. Así termina esta historia. O mejor dicho, así comienza algo mucho más grande. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Qué crees que le ocurrió realmente a la familia Farrow? ¿Fueron víctimas de una secta? ¿De una entidad? ¿O se perdieron por elección en un abismo que nadie más ha osado mirar? Déjamelo en los comentarios. Comparte tu teoría. Tal vez, entre todos, podamos entender lo que nadie ha querido explicar. Si esta historia te heló la sangre, si sentiste que algo se removió en lo profundo, entonces dale me gusta ahora mismo. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque hay muchos casos como este que aún están sellados, y activa las notificaciones, porque la próxima historia podría estar más cerca de lo que crees.